Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? Mi nombre es Sergio Rodríguez Nicolás y mi experimento sería el motor eléctrico. Mis objetivos es construir un motor eléctrico casero para fines estudiantiles y entender su funcionamiento. También es calcular el campo magnético generado por un solenoide. Los materiales que voy a ocupar es una lata de desodorante, un carrete para el solenoide, cable magneto, una batería, la que yo ocupé genera 10 volts, una tabla y alambre. El procedimiento. Este procedimiento me salté el ensamblaje para no hacer muy largo el video, pero vamos a ver cómo funciona. Esta es la explicación de cómo fue armado. Primero vamos a poner los alambres como eje para la lata de desodorante. Ok, pusimos un eje. Le vamos a hacer un hoyo en la parte inferior de la lata de desodorante. Le vamos a hacer un hoyo. Y aquí, bueno, ya tiene un hoyo. Lo primero que pensé fue en lijar la lata para que pasara la corriente, pero era mucho voltaje. Me iba a ocupar mucho voltaje si ocupaba la permeabilidad de la lata de desodorante. Entonces lo que hice fue ponerle un conductor aquí para que pasara la corriente a través de este alambre. También le pusimos otro alambre en modo de escobilla, en forma de escobilla, así como se puede ver aquí, para que vaya pasando corriente a través de este alambre al otro que está aquí y así pueda girar. Pusimos también los imanes de un extremo a otro extremo, como se puede notar aquí. Ok, un extremo a otro extremo. Colocamos la bobina, aquí está, que son aproximadamente que son aproximadamente 170 vueltas aproximadamente de 17 metros. Bueno, 17 metros 800, digo 17 metros 80 centímetros. Ok, bueno, con eso hicimos nuestra bobina. Ok, vamos a explicar. Bueno, yo usé una batería de moto que genera 10 volts. Bueno, la corriente pasa por este alambre de cobre, que a su vez pasa a este alambre y pasa por la escobilla. La escobilla da electricidad a este arco que ven aquí. Da electricidad y la electricidad pasa por estos alambres, llegando a uno de los ejes, y luego la corriente pasa por el solenoide o la bobina, que a su vez pasa por, bueno, aquí está, pasa por el cable que va a ir conectado a este otro cable, ¿no? Entonces, y así se cierra el circuito. Ahora, ¿por qué la escobilla? ¿Por qué ponemos la escobilla? La escobilla se ocupa como pasador de corriente, pero hay partes donde la aislamos con cinta, aislamos este arco de cobre que está aquí para que no pase corriente. ¿Por qué? Porque cuando la posición del
imán está abajo, el circuito se cierra y energiza la bobina para que pueda repeler al imán. Y una vez repelido el imán, se aísla el circuito y se interrumpe el circuito. Y otra vez, cuando el imán está abajo, ya no pasa electricidad. No se puede notar mucho, pero ya no está aislado. Y otra vez se electrifica el circuito, se cierra el circuito y vuelve a repeler. Se activa la bobina y vuelve a repeler. Esto sucede cada media vuelta. Así. Esto sucede cada media vuelta. De esa manera, el motor puede girar a una velocidad constante. Para medir la resistencia usamos el voltímetro, que nos dio un aproximado de 5.17 kiloohmios. También ocupamos el voltímetro para medir el voltaje, que nos dio un aproximado de 10.79. Nótese que la pila se descargó, la batería se descargó, entonces el voltaje con el que hice el video disminuyó, por eso tomé 10 volts. Ok, pasaremos a calcular el campo magnético del ejercicio. Como sabemos, en los datos tenemos que el número de vueltas es de 170.5 vueltas. La longitud es de 17.90 metros. La permeabilidad es de 0.99991 y la intensidad es de 0.002 amperes. La intensidad la calculamos con el voltaje entre la resistencia, que es igual a 10 volts, entre 5000 ohms, que es igual a 0.002 amperes. El procedimiento para hacer esto, para calcular el campo magnético, es igual al número de vueltas por la permeabilidad por la intensidad, todo eso dividido entre la longitud del alambre. Esto es igual a 170.5 por 0.99991 por 0.002. Todo esto dividido entre 17.90, eso nos da a 0.019 teslas. En conclusión, algo que noté en el experimento fue que entre más voltaje, más rápido va el motor, puesto que entre menos voltaje se genera menos un campo magnético y de esa forma no repele mucho al imán. Eso sería todo, hasta la próxima.